Hola, muy buenas tardes. Les saludo con el gusto de siempre. Yo soy Mari Mesa y agradezco mucho el favor de su atención como cada miércoles en punto de las 4 de la tarde. Y bien, pues hoy estamos a mediados del mes e iniciando con cosas muy importantes. Y de aquí vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos y también de la reforma al Poder Judicial. Dos acontecimientos que pasaron el día 5 de noviembre, en martes. Y bien, pues les paso a presentar a mi invitado que ya es de casa. Le agradecemos siempre que cada vez que lo invitamos está atento y nos dice claro que sí, cuenten conmigo, y por eso está aquí. Bueno, se los presento. Él es nuestro amigo Jorge Miguel Ramírez Pérez, politólogo y experto en geopolítica. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mari, muy bien, gracias. Muy bien, aquí, como tú dices, pues tratando de platicar algunos detalles que tú me quieras preguntar y tratar de explicarlos en la medida de nuestras posibilidades para que el auditorio tenga una perspectiva pues amplia de estos acontecimientos que simbran a México y al mundo, ¿no? Sí, claro, para que nuestro auditorio esté más informado y de manera más precisa y más explicada, ¿no? Y pues bien, pasaron dos acontecimientos importantes como lo acabo de mencionar. Es correcto. Mira, Juan Miguel, Jorge Miguel, pues mucha gente estuvo pensando que tal vez Estados Unidos lo iba a gobernar una mujer y pues no es así. A pesar de las demandas que tenía el ahora presidente virtual de los Estados Unidos, número 47. Sí, el Entonces, número es correcto. Pues salió triunfando en las elecciones y muchas personas han comentado y dicen, pues el voto oculto, ese voto oculto que le dio el gane, pero fueron muchos factores. Es correcto. Sí, son muchos factores porque Donald Trump se presenta con un lema queriendo hacer a América grande otra vez, ¿no? Ese es el lema. El lema de él. Y claro que lo que él trata es reposicionar el nombre de los Estados Unidos de América, porque así es a lo que se refiere, no a América, todo el continente, sino concretamente a los Estados Unidos, en las que por algunas circunstancias ha habido tantos cambios dentro de la política americana que se han debilitado las líneas que normalmente eran fortalezas de parte de Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Mira, la competencia en el mundo de las armas, en el mundo de la economía, está muy cerrada. Y hay países como China que le está pisando fuertemente los talones a Estados Unidos. La competencia en tecnología es uno de los factores que ahorita están definiendo cómo se van a posicionar las potencias. Y en ese sentido, Estados Unidos tiene la oportunidad de no perder el liderazgo o dejarse rebasar por el gigante chino. Entonces, hay que considerar que dentro de este aspecto existe un bloque que es el más importante, el bloque más económico más importante del mundo, que es el bloque del tratado comercial que conforma México, Canadá y los Estados Unidos. O sea, como país, Estados Unidos es la primera potencia económica, seguidito de China, a escasos milímetros se puede decir. Milímetros. Sí, porque hay muy fuerte competencia, pero en cuanto a bloque, incluyendo el bloque económico, Estados Unidos, Canadá y México son el bloque número uno. Es un punto que quiero hacer mención porque muchas veces el discurso que hemos tenido de los liderazgos mexicanos es que México es un país pues de gente pobre, de gente que no tiene un posicionamiento correcto, y no es así. Formamos parte del bloque comercial más importante y número uno del mundo. Jorge Miguel, esto que acabas de mencionar sobre que México está formado de pura gente pobre, ¿no crees que se ha popularizado por las mismas personas esta parte de que México siempre quiere vender lástima, quiere causar esta parte? Hay una tradición muy antigua en América Latina, antigua porque es del siglo pasado, no es extremadamente antigua. Hubo pensadores o escritores como Eduardo Galeano, que escribió aquel libro famoso por las venas abiertas de América Latina, y que lo voy a decir, pues es un chilladero, ¿no?
donde se ¿Sí? rasgan las vestiduras todos los países de América Latina y pues se muestran como víctimas de los países europeos principalmente, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos que esa tradición de posicionarse como víctimas de explotación, pues es muy fuerte y Muy muchas fuerte. de las universidades públicas e incluso privadas en América Latina y particularmente en México han comprado ese discurso, como tú dices. Eso no quiere decir que México esté boyante y que no Claro que haya no. una gran desigualdad. Hay una enorme desigualdad que, por cierto, se pronunció este sexenio que acaba de terminar, porque los ricos son mucho más ricos ahora que hace 6 años. Claro. Como es nunca en verdad. la historia, los hombres más poderosos y ricos de México se fortalecieron en sus finanzas y pues, me refiero pues, a los que los críticos llaman la verdadera oligarquía, que pues no son el señor Carlos Slim, es uno de ellos que está inmensamente rico, subió su potencialidad económica y junto con él pues Balleres y una serie de gente que supuestamente iba a ser equilibrada y iba a haber una distribución mejor del ingreso de los mexicanos y vemos que no fue así, al contrario, se pronunció más. Bueno, pero regresando al tema de Trump. Sí, mira, yo te iba a preguntar esto, Sí. regresando al tema de Donald Trump. ¿Debe preocuparle a México el triunfo de Donald Trump? Sí, porque el problema de México ha tenido una trayectoria en 3 problemas que son muy importantes en los Estados Unidos. 3 asuntos que han estado en la agenda, en los que forma parte de México un sujeto importante. Un asunto es la migración, y ahorita lo vamos a comentar. El otro asunto es el asunto de las diferencias del Tratado de Libre Comercio, pero el asunto más fuerte es con el crimen organizado. En estos 3 asuntos, Donald Trump y sus asesores, y principalmente J.D. Vance, el vicepresidente, que me gustaría mucho que tuviéramos atención a su personalidad, porque definitivamente es un individuo que va a jugar un papel preponderante estos próximos 4 años. Vance representa el trabajador americano blanco que ha sido perjudicado con muchas decisiones que ha tomado los Estados Unidos en los últimos 20 años, principalmente por los partidarios demócratas que han ampliado ciertas concesiones a grupos y situaciones que han afectado la población que antes era mayoritaria, la población blanca de los Estados Unidos, que es la que ha salido perjudicado. La política de Estados Unidos de cuotas, de razas, de grupos, ha generado que el hombre blanco americano ocupe el último lugar de las preferencias, ¿no? Creo yo que ellos se han lamentado mucho esa parte y creo que no han sido escuchados y creo también que el presidente ahora elegido, Donald Trump, va por esa parte también. Exactamente. Va por es correcto. esos reclamos que tanto le hicieron y que tanto los ciudadanos esos estaban soñando que sucediera. Es correcto. Mira, hay un señor político demócrata que es Bernie Sanders, que se le conoce como un político comunista del Partido Demócrata, y él aseveró que era muy probable que en esos estados relevantes, de estos 7 estados que estaban de indecisos, iban a ganar los que estaban en la zona de los lagos Trump, a pesar de que eran estados que normalmente votaban por el Partido Demócrata porque había sido lastimado el trabajador americano. Y efectivamente así resultó. Y también vemos por otra parte que el votante que apoyó a Donald Trump fue mucho el votante de la zona central de Estados Unidos, las costas, se puede decir, que estuvieron a favor de Kamala Harris, sobre todo California y Nueva York, como de los estados más sobresalientes y más conocidos, pero toda Nueva Inglaterra prácticamente estuvo a favor de Kamala Harris, y toda la costa del oeste de Estados Unidos, es decir, California, Washington y Oregón. Y por el contrario, los estados centrales
Todo lo demás apoyó fuertemente a Donald Trump. Entonces, la distribución geográfica es muy importante. Las grandes ciudades, se puede decir que sí tuvieron un voto importante para el Partido Demócrata y para Kamala Harris, pero la mayor parte de la gente que vive en poblaciones medianas y pequeñas votó por Trump. Esto te va a dar una conformación del tipo de gobierno y los intereses prioritarios que Estados Unidos va a defender a través de Trump. Lo que tú dijiste. La gente que estaba lastimada, así es. Entonces va a sentir que tiene una posibilidad para empatar una situación. Si bien es cierto que antes el grupo de personas blancas eran los que discriminaban a los demás grupos, sí. No quiere decir que se haya desaparecido la discriminación, pero oficialmente fueron desplazados por darle preferencia tanto a la población de tipo de los negros y como los chinos y como otras poblaciones que empezaron a tomar preferencias en competencia de salarios y trabajos iguales, ¿no? Entonces esa es una. La otra cosa que tenemos es que Trump tiene muy claro su proyecto internacional, no solamente con México, sino también con el mundo. Lo vamos a sintetizar en esto. A ver, veremos. Es muy probable que haya un arreglo en el mediano, corto y máximo mediano plazo con Rusia. Porque a pesar de que Rusia geopolíticamente se establece como una potencia con la cual Estados Unidos va a tener una confrontación histórica prolongada, tiene siempre dos caminos. Llegar a un camino de confrontación, que es el camino que tiene ahorita, donde el escenario es Ucrania, y por el otro lado, tener un camino de reparto de geografías como sucedió en la Guerra Fría. En la Guerra Fría, la Unión Soviética se repartió una parte que prácticamente se correspondía a la misma extensión territorial que tuvieron los zares en el siglo XIX. O sea, Rusia, donde viene a perder territorialidad e influencia, es después de la caída del muro de Berlín. Esto fue en 1989. Y la lucha de Putin ha querido centrarse en retornar y recuperar esos territorios. Y es el caso de Ucrania, ¿no? Entonces ahí es no me gustaría meterme mucho en el tema porque nos va a llevar más tiempo, pero yo creo que van a ceder de alguna manera el Donetsk, es decir, la parte colindante de Ucrania con Rusia, que se corresponde al este, donde está el conflicto, finalmente se la van a tener que ceder a Rusia, y eso va a atenuar el conflicto. ¿Y eso tendría que caer en la negociación de Donald Trump? Algún tipo de negociación para repartirse los controles. Porque como decía, mira, ahí había un geopolítico muy importante, Zbigniew Brzezinski, que fue asesor de seguridad nacional de Carter antes de morir en el 2016. Escribió un libro muy importante, escribió una tesis muy importante en una revista especializada de Washington que se llama American Interest, y allí señaló un dilema que tiene Estados Unidos. O dejaba Estados Unidos el interés por gobernar el mundo, o iba a dejar de ser la primera potencia mundial. Es decir, si continuaba, decía Brzezinski, que si se continuaba queriendo dominar el mundo, iba a acabar perdiendo su primacía, que es lo que estaba pasando. Entonces tiene que regresar a un reparto, es lo que un grupo de geopolíticos aconsejan. Pero fíjate lo que son las cosas. En cambio, en el Medio Oriente sucedió algo muy importante. En las vísperas de la elección, Netanyahu, el líder de Israel, despidió abruptamente a su jefe de la defensa. Pero ya rascándole un poco te das cuenta que ese jefe de la defensa estaba muy ligado a Biden. Ah, vaya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se anticipó a quitar un obstáculo. Y allí sí podríamos pensar que puede haber una fuerte agresión en los próximos días o semanas en contra de Irán.
Vaya, vaya. A mí me causa una duda, por ejemplo, cuando el candidato oficial demócrata era Joe Biden. Es correcto. Ajá. Entonces, bajo presiones de su mismo partido, tuvieron que hacerlo a un lado y la que más hizo todo esto posible fue Kamala Harris para quitarlo. Creo yo que él se resistía porque no la veía capaz de llevar una campaña política. Más bien, era más impopular que él en ese momento. Sí, así fue. Pero los medios de comunicación en su mayor parte en los Estados Unidos, se puede decir que son, voy a decir un término que tal vez a algunos no les guste, pero son de izquierda. El New York Times, el Washington Post tienen una posición centro-izquierda. Obviamente muy contrarios a Donald Trump, CNN, contrario a Donald Trump, por ejemplo. Entonces, todos ellos, cuando surge Kamala Harris, hicieron un boom para levantar la imagen de Kamala Harris. Pero el asunto de Kamala Harris tiene muchos aspectos muy cuestionables dentro de la integración social de los Estados Unidos. Mira, Kamala es hija de una persona que proviene del Indostán, es decir, de una de las regiones de la India, y su padre es una persona de color negro, pero de una zona caribeña, ¿no? Entonces no está muy identificado con los grupos de color de los Estados Unidos, ¿no? Por una parte. Y en el caso de Trump, pues es un clásico WASP, es un clásico White, Anglo-Saxon and Protestant como imagen. Entonces ahí no tienes pierde, ya sabes cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y él ha atendido a las debilidades con gran entusiasmo, ¿no? Que ha aprovechado. Sí. Cada golpe que le daban anteriormente lo aprovechó. Es un personaje muy polémico. Es correcto. Y que sacaba mucho provecho de todo de la parte, de cada parte que le golpeaban. Y creo yo que será el primer candidato, más bien primer presidente con demandas. Pues sí, van a continuar sus enemigos con ese camino, pero pues tú sabes que el indulto presidencial en Estados Unidos se lo puede aplicar a sí mismo, ¿no? Pero independientemente de esa situación, estaban muy ansiosos los grupos de centro y de derecha y conservadores por tener un candidato más identificado con la razón histórica de los Estados Unidos. Y pues no encontraron otro que el beligerante de Donald Trump. Y pues ha resultado, y con la compañía, como te digo, de J.D. Vance, ha resultado un efecto que fue contundente. O sea, no hay una forma que tú digas, bueno, apenas le ganó a Kamala. No, fue muchísimo, fue mucho. El margen fue suficiente. Exacto, no había margen como para que dijeran, hubo una maniobra, un chanchullo. Sí, exactamente. Que él estuvo denunciando. Lo estuvo denunciando con anterioridad, desconfiando de ello. Ahora, ¿crees, Jorge Miguel, que la parte, el primer intento de asesinato contra Donald Trump tuvo algo que ver también en que se elevara la parte? Todos esos aspectos fueron importantes. Hay algunos que han dicho que fue algo dramatizado. Obviamente que nadie podría dramatizar una cosa tan peligrosa. Claro que no. Eso es un absurdo. Pero sí, creo que el tema más que todo va quedando sobre todo en el interés de nuestro país. Y ahí me quisiera yo referir al discurso que tiene unas horas antes de la elección Donald Trump en Raleigh, Carolina del Norte, que era uno de los estados difíciles, donde definitivamente pues, se puede decir que arrasó Donald Trump. Y en ese discurso de Raleigh es una advertencia, donde hace un análisis brevemente que yo quisiera recordar. En primer lugar, dice que él tenía buena relación con López Obrador y que lo consideraba una buena persona, pero que era socialista. Y dice, bueno, pues no se le puede pedir todas las cualidades a una persona, ¿no? Pues no. Entonces deja muy claro que la inclinación socialista era un obstáculo de la impresión que aparentemente le había causado a Donald Trump en el primer periodo que fue presidente. Segundo,
hace una buena referencia a la presidenta Sheinbaum. Dice que la información que él tiene, aunque no la ha tratado, es una persona agradable, que eso es lo que le han informado, pero entonces viene la parte en la que sintetiza una amenaza, ¿no? Y entonces ahí plantea la necesidad de lo que yo decía de los 3 asuntos, sobre todo de los 2 primeros, de el combate al crimen organizado y el asunto que se relaciona con migración. Y entonces dice que él va a tomar una decisión en un término breve, es decir, podríamos decir que tal vez pudiera ser incluso en los próximos días, donde va a empezar a tener reuniones para tomar decisiones para frenar estos dos fenómenos. Me voy a referir al de migración. El de migración, en el gobierno de López Obrador hubo una explosión migratoria como nunca había experimentado México, porque fue alentada por las propias autoridades. Yo recuerdo muy bien, y está allí y la fecha la tengo, y está en varios medios de comunicación, cuando Olga Sánchez, la que era secretaria de Gobernación, por cierto, cercana y avalada por Open Society de George Soros, que es un personaje siniestro, llamaba a que se hiciera un paso libre de migración hacia los Estados Unidos. Entonces, fueron caravanas que nunca se habían visto. Exacto. Y no solamente gente de Centroamérica, que no, esos son nuestros paisanos cercanos, etcétera, vecinos cercanos. Era una revoltura, por decirlo así. Traían gente de África. Sí. Entonces, que nunca normalmente se ve. De Asia. Y allí hubo detenciones numerosas de gentes identificadas en el viejo continente como terroristas, sobre todo de Asia. Y hay un listado por ahí que presentaron, que Biden logró detectar en estos trayectos terroristas identificados previamente por los sistemas de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, ese problema de migración se debe, entre otras cosas, a una política de Estados Unidos que no está fácil, y la verdad podríamos sintetizarla en algo que explica poco, pero que da a entender realmente que es un nudo gordiano, que solamente casi como hizo Alejandro el Magno cortándolo con una espada se puede resolver, que es el problema enredado de la migración, porque Estados Unidos quiere quedar bien con muchos aliados y al fin no resuelve adecuadamente su problema, y es un conflicto que tienen en las cámaras. Ese es un problema, y el otro problema es tremendo, es el del crimen organizado, que entonces consideran el fentanilo como un arma, y un arma letal que les está afectando proporcionalmente, lo que no había pasado ni con la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos perdió 77,000 ciudadanos americanos en la guerra, y hacen sentir que ha habido 300,000 muertos a causa de esta sustancia, ¿no? Entonces, en esos 2 temas creo que está el problema, pero como parece ser de acuerdo con las declaraciones, porque no tenemos otra información más que la formal, la que sale en los medios. La formal. Sí, no nos permitimos especular porque no se vale. Lo que sale en los medios nos está diciendo que Donald Trump va a hacer la suficiente presión para que México le resuelva esos 2 problemas, con recursos mexicanos. Como lo ha hecho anteriormente. Pero yo creo que la exigencia va a ser mayor, porque él lo ofertó ese tipo a sus votantes. Entonces ahí entra en una situación en nuestro país que yo sí considero delicada. Es delicada. Sí. Jorge Miguel, otra pregunta más. Indudablemente tuvo muchos votos latinos, tuvo muchos votos de mexicanos, por decirlo así. Entonces, ¿crees que al tener, porque mucho se dijo, pues, o sea, discriminador y todo, no quiere a los mexicanos, o sea, mucha gente se expresaba de esa manera? Entonces, el ahora haber obtenido muchos votos, ¿crees que haya sido un factor por lo mismo que está pasando en México, como un voto de castigo, de confianza? Pues la realidad es que México siempre ha tenido esos 2 problemas con Estados Unidos, tanto el problema de estupefacientes como el problema migratorio, pero nunca se había acrecentado como se ha acrecentado en los últimos 6 años. Como que faltó una coordinación que antes existía, y como que existían
filtros para que la migración no fuera tan expedita y no fuera tan manejada por cadenas, como se ha publicado, del crimen organizado. Eso es por una parte. Y eso preocupa mucho a la sociedad estadounidense, porque has de recordar que Estados Unidos es un país que desde un principio se fundó dándole mucha importancia a las libertades. Y dentro de esas libertades a la vida privada. Y dentro de esa vida privada a la posibilidad incluso que cada familia tenga armas y que puedan no ser incautadas dentro de su propio hogar, ¿no? Y eso pues te plantea un esquema muy distinto a lo que sucede en México. ¿Y a qué me refiero por eso? Que la política general de Estados Unidos ha sido resolver los problemas antes que dentro de su país, fuera de su país. Entonces ellos tienen un problema de adicción muy fuerte, pero no están concentrados en resolver tanto el problema de la adicción interna como en resolver el problema de la comercialización que llega, ¿no? O sea, esto claro que a nosotros podríamos decir que se nos hace ilógico, bueno, porque no atiendes tu casa, pero ellos, no es una política nada más de narcotráfico, es una política que han tenido en la existencia de los Estados Unidos de atacar fuera de los Estados Unidos antes de cuestionar a la conducta de sus propios ciudadanos. Y eso viene también para los asuntos migratorios, ¿no? Entonces, van a hacer todo lo posible por exigir al gobierno mexicano y entonces allí sí meten en una coyuntura difícil a la presidenta, que definitivamente si tenía algunos nexos con algunas políticas que ya no va a aceptar Trump en el pasado, pues va a tener que cortar los nexos. Y eso me refiero concretamente a ciertos funcionarios, y por estoy pensando, porque ahí sí, no es especulación, pero sí lo pienso por la lógica, que la secretaria de Gobernación pues ya no le hace falta, porque era una secretaria de Gobernación con toda la confianza del presidente anterior, y que pues si tuvieran congruencia, pues seguiría una política que ya los Estados Unidos no va a ser compatible con esa política, y así te puedo decir de varias posiciones, ¿no? Entonces, sí se presenta un esquema muy novedoso, muy distinto. ¿Y crees que sea tranquilizante para México? Bueno, para varios mexicanos, ¿qué dicen? Bueno, muchos mexicanos no nos damos cuenta de lo que pasa, las cosas, aunque salgan en la prensa, aunque ¿no? salgan, exactamente. Pero realmente sí afecta a los intereses, porque hay que recordar que México se ha convertido en el principal exportador de bienes que van a los Estados Unidos. O sea, somos los superclientes de Estados Unidos. Entonces, si Trump amenaza con que nos va a subir el 25% de aranceles, y me dice un amigo, bueno, sí, nada más que esos aranceles los va a tener que pagar el consumidor americano. Pero cuando a ti te suben un producto, pues dejas de comprarlo, así tan fácil, tan sencillo. Exacto, entonces claro que nos afecta, por supuesto. Claro que afecta, lo va a pagar el consumidor final. Sergio Rosa le va a terminar pagando más también, empresario. O sea, sí, todo el mundo. Final siempre es correcto, entonces no es tan sencillo. Y además, Estados Unidos es líder económico por su alto consumo, es un mercado de consumidores. Nadie consume como Estados Unidos. Todas las casas de Estados Unidos tienen en el garage mugrero y medio, porque compran de todo. Y cada sale van y compran nuevos productos y vuelven a comprarlos y los van a comprar. Ningún país hace eso. Entonces, Estados Unidos es muy fuerte. Si te deja de consumir, te presenta un problema. Y luego dijo otra cosa que es importante, que iba a hacer una política en la que iba a tomar mucho control de la frontera. Entonces, me quiero imaginar que te cierren la frontera una semana y nos va a perjudicar económicamente no solamente a las empresas, sino a las familias que viven de este lado mexicano y que trabajan en los Estados Unidos, y se complicaría mucho la situación. Y en cuestión de las remesas que tanto presumía la anterior presidente, y también la actual. Bueno, las remesas han tenido una baja. Realmente no sé cuál sea la razón, no lo he estudiado eso, pero sí siguen siendo altas, pero ha habido un problema. Y también ha habido un estancamiento económico en el último trimestre. Entonces,
Esto también se debe pues a la incertidumbre que se presenta con el modelo político que estamos experimentando en México, ¿no? Claro, vamos a saludar aquí a Juan Quiñones, compañero, a Juan Manuel Fraustos, muchos saludos. Y pues claro, también tenemos a Ana María Beltrán Ramírez, también la saludamos desde Los Mochis, a Dora Mesa Bielma desde Venezuela, y a todos los que nos escuchan, José Luis de Carson City, y Sergio Rosales pues está presente, su esposa también está presente, son nuestro público ahí que tenemos enfrente aquí. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos. Síganos viendo todos los miércoles. Y pues Jorge Miguel, son temas sin duda muy interesantes. Las remesas, lo vuelvo a mencionar porque es algo que se ha venido presumiendo y que por los mismos mexicanos dicen, bueno, ¿de qué presume la remesa? Si es de gente que se ha ido a trabajar fuera, han tenido que dejar a las familias porque no tuvieron oportunidades o por otras cuestiones de inseguridad también han tenido que viajar hacia los Estados Unidos y ahora pues tienen que enviar ese dinero para acá. Es correcto. Mira, vamos a ver un ojeada así rápido a lo largo del mundo. La potencia que mayor fortaleza económica tuvo en el siglo XVIII fue Holanda. La que tuvo mayor potencia en el siglo XIX fue el Reino Unido, Inglaterra. Y la que ha tenido mayor potencia en el siglo XX, creciendo, sobre todo en la segunda parte, ha sido los Estados Unidos. Pero la coincidencia de las dos primeras potencias es que tenían un gran comercio, pero el producto más importante de los dos, tanto de Holanda como antes fue incluso Portugal, 100 años antes fue Portugal, en el siglo XVI, Portugal, Holanda e Inglaterra, su producto más fuerte fue la trata de esclavos. Los esclavos siempre han sido un negocio mundial. Los venecianos fortalecieron mucho su economía en la Edad Media, trayendo esclavos de toda la zona eslávica de Europa, de Dalmacia y hacia el norte. Y nosotros, lo voy a decir porque debido a las circunstancias del comentario que tú estás haciendo, se amolda. Nosotros, México, recibimos una renta por que nuestros nacionales no tengan derechos y nos representen una ganancia. O sea, estamos rentando esclavos. ¡Qué cosa tan terrible! ¡Qué cosa tan fea escuchar esta palabra, pero que lo es! Lo es. O sea, no es para enorgullecerse, porque las personas que están allá sin derechos, sin documentos, a salto de mata, vulnerados en cualquier situación. Claro, que pasaron por favor, pues cosas. No están en condiciones de ciudadanos libres, porque además tienen que vivir hacinados, porque puede llegar la policía migratoria, pueden llegar autoridades y hacerlos huir. Viven en yo conozco el problema, yo viví en Dallas y estuve trabajando y conocí a las personas y viven en unas condiciones deplorables. Y aún así contribuyen a sostener la economía de México. No son los programas sociales. No. La fuerza principal son las remesas. Las remesas que ganan nuestros connacionales en los Estados Unidos. Y ahora te voy a decir una cosa. Salieron beneficiados porque el peso se está devaluando como nunca. Se está devaluando, estamos tiene días ya así. A 25 centavos de que llega a los 21 pesos. Entonces, bueno, para los que están recibiendo remesas, pues sí sale conveniente, les rinde un poco más que cuando estaba a 17 pesos, ¿no? Pero eso es un cálculo frío y que realmente no se corresponde con la atrocidad que significa ese tipo de explotación, ¿no? Y bueno, para los turistas también ha resultado bueno, satisfactorio que su dinero sea, claro, valga más, ha resultado mejor, aunque hay destinos en México que están en alerta roja porque pues por las mismas cuestiones de inseguridad que están sucediendo y que aunque a nuestros gobiernos no les guste que se diga
que está pasando, pues está pasando, es la verdad. Si Estados Unidos está cuidando a sus ciudadanos, pues entonces México, los mexicanos también queremos que nos cuiden nuestras autoridades. Bueno, es que ese es el surgimiento y el origen del Estado como tal, es el cuidado, defensa y garantía de la vida y los bienes de las personas. Eso es a lo que se debía dedicar el gobierno. Posteriormente, pues sí puede ayudar a muchas cosas que, bueno, si es un mecanismo colectivo para arreglar las formas de vida, calles, basura, etcétera, todo eso es muy benéfico. Pero su función única y que no puede transmitirle a un particular es garantizar la vida y la seguridad de las personas y sus bienes. Entonces un gobierno se mide por eso y nosotros acabamos de bajar todavía como 15 puntos más en el índice de Estado de Derecho, ya estamos como en el 115. Entonces cada vez vamos como el borrico para atrás. Entonces eso son mediciones internacionales, no puedes decir es que me quieren perjudicar, me quieren causar una mala imagen. No, tú te estás causando la mala imagen porque no estás cumpliendo con los indicadores que se están midiendo a nivel mundial, ¿no? Ese es el problema, son cosas reales de números, son datos duros. Son cosas reales. Entonces. Aparte de la apreciación y la percepción que tiene la gente, porque en el momento que las personas ya no saben qué va a hacer de su vida, si van a salir, si van a llevar a sus hijos a la escuela, si van a cerrar el restaurante, si no va a haber suministros porque hasta las 6 de la tarde o las 5 de la tarde van a cerrar, entonces ya entras en una dinámica que empieza a ser una percepción no solamente molesta, sino que corres el peligro de que te suceda algo, ¿no? Y realmente somos los ciudadanos los que hemos tomado esas medidas de precaución, porque no hay un toque de queda, no hubo un toque de queda, pero los ciudadanos sabemos que hay horarios para salir a la calle, hay horarios para regresar a casa, por lo mismo, porque estamos expuestos. Fíjate que lo que acabas de decir es una cosa maravillosa y dramática. Mira, es maravillosa porque vivimos sin leyes. Esa es la parte maravillosa. Pues quiere decir que tenemos, pues sí, libertad. Pues tenemos, llegamos a un grado donde podemos vivir sin leyes porque el gobierno y la carabina de Ambrosio son exactamente lo mismo. O sea que no se necesitan. Pues. No se necesitan, si te das cuenta, porque no se necesitó ni siquiera decir, va a haber toque de queda para seguridad. La gente entendió rápido, se puso de acuerdo y ¡pum! O sea, como aunque diga el gobierno va a haber clases, la gente dice, no vamos a ir a clases y se acabó el asunto, vamos a regresar a clases. O sea, ya no necesitas al gobierno, es inútil. Es decir, podemos vivir bien sin gobiernos. Exacto. Fíjate, pero qué grave es. Pero es dramático porque los sectores violentos que no se han civilizado están sin freno y no hay quien los frene, porque el ciudadano no está armado. Si el ciudadano se pudiera organizar y estar armado, tener sus propias guardias, como ha sucedido de autodefensas en algunos pueblos, pues claro que no es lo recomendable, sino por eso estoy diciendo que es maravilloso y dramático. Es una cosa terrible. Lo que estamos viviendo posiblemente ahorita nos causó hasta cierta hilaridad, pero es un drama porque le estamos quitando la formalidad de nuestra vida organizada. Y pagando. Y pagando además lo que no te están dando. Pagando lo que no nos está sirviendo. Ese lo inútil, pues. Aquí hay una pregunta para ti, Jorge Miguel, de Gilberto Rentería López. Dice, ¿cuáles serían los beneficios para México al haber ganado Trump? Pues, vamos a entender en primer lugar que no es el presidente de México, ¿no? Y que su agenda prioritaria es Estados Unidos, ¿no? Es Estados Unidos y en primer lugar. En segundo lugar, es Estados Unidos y en tercer lugar, es Estados Unidos y más que nunca este presidente es Estados Unidos y así sucesivamente. Entonces, si para fortalecer su agenda de Estados Unidos tendrá que hacer un circo en México, en Irán o donde sea, lo va a hacer. Esa es la primera cosa que tenemos que entender. Son nuestros vecinos, no son nuestros amigos o parientes. Tenemos parientes allá, muchos, pero ya es una nación mezclada.
Claro. Porque es una nación culturalmente de nuestra raza y de nuestras costumbres, pero normativamente se corresponde a otro sistema. O sea que tiene tanto que ver como nada que ver. O sea, no podemos nosotros pensar que porque vamos a la casa de nuestros parientes y que convivimos con ellos, estamos pensando en la misma escala de valores. Y obviamente que con Trump no es que le interese el progreso de México. No, le interesa que no afecten a su país. Ajá, No. exactamente. Entonces, él va a sacar el mayor provecho. Y lo hubiera, y con la muchacha esta morena, hubiera sido lo mismo, igual. Nada más que con un discurso ambiguo. Más amable, así, Sí, amistoso. no tan rudo como este señor que es todo un redneck, ¿no? Pero a veces que se ocupa mano dura, no, corta de tajo, como no, digo yo. Pues Bueno, sí. pues la mano dura está que ya hasta desapareció el Estado de Derecho, ¿no? Porque el Estado de Derecho mexicano se compone, dice la Constitución, o decía, ya no sé cuál, y si todavía está vigente, que se compone de 3 poderes, eso lo platicamos hace un mes. Sí, lo platicamos hace Y un mes. dijimos que había un golpe de Estado, y se produjo el golpe de Estado. Ya no existe el Poder Judicial. O sea, que ya no hay jueces. Pero, O exactamente. sea, ya no tienes tu forma de inconformarte. En No. este momento no hay jueces. Pero ya hay apuntados ahí y son precisamente de Morena. Pues apuntados o no, hoy no hay jueces. Hoy O sea, no hay jueces. Hoy, el día de hoy no hay jueces. Ese es el punto. Fíjate Entonces, un nada más. Estado no va a decir, no, es que mira, fíjate que dentro de un año vamos a ser el país perfecto. O dentro de 3 meses va a haber todas las leyes importantes. No. No es lo que tú vas a hacer después, ojalá que lo pudieras hacer, no sé si lo puedes hacer o no, sino que tú no puedes vulnerar una estructura que existe. No puedes decir, voy a tirar este edificio porque va a quedar muy bien y la gente que está aquí, pues no sé qué va a hacer, pero hoy lo voy a tirar. Y no te puedes esperar mejor a construir otro edificio y luego metes a la gente. No, lo voy a tirar ahorita. Entonces ya no tienes tú el edificio legal. Y eso lo dijimos, Sí, si te has de acordar, cuando Claro. analizamos el pensamiento de esta gran politóloga europea, Hannah Arendt, cuando hizo el análisis, que al final se fue a Estados Unidos, que hizo el análisis de lo que era el Estado totalitario. Y uno de los puntos relevantes del Estado totalitario, independientemente de que es un autoritarismo, uno de los puntos relevantes es que sustituye el andamiaje jurídico que existe y crea un andamiaje jurídico distinto donde lo que antes era bueno es malo y lo que era malo se convierte en bueno. Esa es la diferencia. Lo entendieron. Técnica es lo que está pasando. Lo entendieron. Lo que antes era bueno ahora es malo, lo que hoy es malo es bueno, ¿cómo algo así? O sea, es decir, tú tienes una estructura jurídica que en principio es la estructura de identidad que es la Constitución, ¿no? La Constitución dice que es México, habla de su nombre. Sí. México es un país que es república, no es una monarquía. México es un país federal, no es un sistema centralizado. México es un país democrático, no es un autoritario. Eso es lo que dice la Constitución. Dice muchas características de lo que es, y que es una república popular, es decir, del pueblo, que se corresponde con el pueblo. Eso es lo que dice la Constitución en su parte de identidad. Es el nombre que tú tienes, de modo, ¿cuál es mi nombre? Fulano, Mengano, Jorge Miguel Ramírez Pérez. Eso es como yo me llamo, ¿no? Entonces, de momento, dicen que ya no es, sino que es una república multicultural. ¿Cómo? ¿De dónde sacaron lo de multicultural? Se oye bien, Se ve bonito. se oye padre, pero no tiene ninguna sustancia ni ningún antecedente que se ganó en una lucha armada para constituir esa constitución. Entonces, el constituyente que desaparece cuando se establece el 17, viene un constituyente reformador que es el que va transformando la Constitución, pero llega a ser la Constitución una barbaridad donde todos los programas de gobierno pasan a la Constitución y se convierte en vez de un documento serio, se convierte en un manual de organización, porque ahí ya está, viene de chocolate, de piña, de coco, de todos los sabores, de todos los colores, de acuerdo con cada presidente que viene.
Y cada presidente empeora el documento de la identidad. Haz de cuenta que te vas parchando tú, te pones otro brazo, al rato te pones una oreja más. Muchos y ya tatuajes. sí, o sea, te pones más tatuajes, te arrancas un pedazo aquí y cuatro aretes por atrás. O sea, así de amorfo es. Y en este punto, una de las partes de la identidad del país que se sostenía es que era un Estado compuesto por 3 poderes. No por 2 ni por 1, sino el Estado en sí son 3 poderes. Y dijimos aquella vez que era un tripié que tenía 3 patitas y si le cortas una, se cae el tripié. Va a tambalear y se Y cae. entonces le cortaron un tripié. Hoy no hay jueces. Grave. O no sea, hay están algunos ministros de la Corte, nadie sabe si existen o no existen. Fíjate nada más que grave. ¿Cómo? ¿Ya ves cómo México no necesita ni leyes? No, bien podemos vivir en sociedad, Podemos vivir, organizarnos. organizados y podemos Es lo ser que dicen los nosotros mismos. anarquistas, que el Estado no sirve para nada. Ah, pues entonces. Porque dicen, realmente es un ente que te roba y te intermedia de todo. Quieres poner un negocio y te pone una serie de requisitos que nadie cumple porque te jalan dinero. Bueno, Exactamente. pero no es el tema de hablar Pero de la vigencia del Estado. Entonces, cuando tú tienes esa estructura, de ahí se derivan las leyes del cuerpo constitucional. Y de ahí se deriva lo orgánico de la Constitución, es decir, cómo está organizado el gobierno. Que le cambian a la ley y ahora ya hay esta secretaría. Los países serios no cambian los ministerios. Estados Unidos ya ha tenido las mismas secretarías desde el siglo XVIII hasta la fecha. Tiene 2 partidos solamente. Sí, o sea, porque de por sí se hacen bolas. Aquí hay muchos. Pues te vas a hacer más bolas que se hacen más enredo. Cada gobierno cambia en el sistema educativo. Y ahora es el nuevo sistema educativo mexicano. La nueva, ¿cómo se llama? La nueva escuela mexicana. Vale. Y ahora quitan los nombres de matemáticas y le llaman el libro de los saberes. No hay matemáticas No, entonces. ya no son libros que digan matemáticas, español, por materia, sino se llama libro de los saberes. Ciencias naturales, nada. Nada. Tú Vaya. analiza los libros y usted que me está escuchando, analiza los libros de primaria de sus hijos, que son gratuitos, y vea que es un cóctel. Le echan tequila, ron, un poco de jugo, y entonces lo dan, y ahora, esos son los saberes. ¿Quién lo hizo, pues? Ahí está. La nueva escuela mexicana. nueva escuela mexicana. Y entonces llega otro grupo en educación y cambia la nueva escuela mexicana, la verdadera nueva escuela. Pasó Y entonces, con el Seguro Popular también. era el Seguro Popular, lo tiraron y ahora es el ¿Lo INSABI. tiraron? ¿Dónde está el INSABI? Nadie sabe. Que nadie sabe dónde está el Por eso te INSABI. digo que no necesitamos nada. Vean, oye, qué buena cátedra nos ha dado Jorge Miguel, porque, pues, o sea, bien podemos vivir en sociedad Sí, organizados, pero ahí el problema es que hay malos ¿sí? que viven de la maldad. Exacto, por eso. Y entonces No, sí pues, se necesita, ahí es donde, pero no hay quien. Entonces ese es el problema. Entonces, como dice Trump, dice, yo te voy a presionar, porque así lo dijo, Sí, así a dijo. que tú pongas en control la gente que nos está haciendo daño. Y como no lo vas a hacer, voy a tener que ayudarte yo. Eso es lo que ha dicho en otros discursos. Sí, claro. Entonces, ese es el problema. Ahora, el punto que para mí me preocupa mucho es que hay en peligro el Tratado de Libre Comercio, que nos ha dejado a nosotros una economía muy distinta, aunque muchos de los que se han beneficiado del libre comercio viven, como lo publiqué yo hoy en el Arsenal, en Woodlands, en territorios preciosos, como clandestinamente. Muchos mexicanos viven, dijéramos, en el primer mundo, olvidándose de dónde surgió su riqueza. Pero independientemente de eso, el tratado tiene un peligro porque tanto Trump como el grupo demócrata de Kamala Harris quieren quitar el Tratado de Libre Comercio. Eso lo han expresado en sus discursos. Obviamente muchos empresarios de Estados Unidos no apoyan esa posición, quieren que siga el tratado. Eso está en conflicto, es una parte que está en conflicto. Pero si nosotros ya quitamos las instituciones que fueron condicionantes para que existiera el tratado, como eran las instituciones autónomas para vigilar la información, como el INAI,
Las instituciones autónomas plenamente verificables como era el INE ya no es verificable. Y quitamos las instituciones autónomas y quitamos el sistema judicial. Entonces los empresarios que vengan aquí a invertir no tienen forma de defenderse. Garantías. No tienen garantías. Pues ya no se pueden Además defender. de eso, pues... Entonces, lamentablemente, si se cierra ese capítulo, vamos a tener problemas. Por ahí estaban con los resultados del día 5, pero me refiero a los resultados a la reforma al Poder Judicial aquí en México. Por ahí estaban diciendo algunos, pues, que estaban ante el micrófono, dijeron que, bueno, al paso que vamos, ya no va a haber votaciones, acuérdense de mí, no va a haber votaciones en México. También otros opinaron, vamos directo a ser un país boliviano. Sí, bueno, hay gente que ve todas esas cosas. Ven diferentes cosas, diferentes opiniones, claro. Pero lamentablemente el problema es que mientras crece la incertidumbre y no le damos seriedad a nuestros procesos de participación, pues cada vez tenemos que pensar más como ciudadanos, como sociedad civil, a tomar en serio el país que vivimos. Es un hermoso y estratégico país en el que vivimos, para que no estemos ocupados en que las cosas salgan bien. Claro. Pues bueno, algo más que desees agregar a esta bueno, que siempre nos trae mucho conocimiento informativo a todos nuestros seguidores. Y yo les pido que lean El Arsenal, está muy bueno. Muchas gracias. Pues ahí yo lo escribí antes de que se conocieran los resultados, pero de todas maneras lo que estoy señalando es que en la agenda tanto de Trump como el vicepresidente J.D. Vance, que es muy importante pensar en esta persona, van a usar el nombre de México reiteradamente. Lamentablemente han construido los malquerientes de México, no sin razón, la idea de que México es un narcoestado y de que sus funcionarios son funcionarios que han traicionado la confianza de sus vecinos. Y me refiero al caso concreto de García Luna, que ese señor lo impulsaron ese juicio para señalar que era un alto funcionario en un estado que él, como una persona, brazo derecho de un presidente, pues estaba involucrado en una situación. Sí. Y eso te está marcando la posibilidad de un narcoestado. Y en segundo lugar, lamentablemente, que además los traicionó la confianza y que los funcionarios mexicanos no son dignos de confianza. Eso le queda al colectivo, al imaginario estadounidense, ¿no? Entonces, y no ha habido una contrarrespuesta, ni del gobierno, ni de los sectores privados para decir, a ver, vamos a tener cuidado, porque yo diría, los que le otorgaron la confianza a esta persona, pues debían haber hecho toda la investigación previa para no otorgarla, porque independientemente que nosotros le teníamos confianza como funcionario, el manejo de cosas estratégicas de ambos países, pues muchas veces está fuera de nuestro alcance. Y no estamos justificando, pero hubiéramos tenido conocimiento, nos hubieran proporcionado una línea de comunicación adecuada en el tiempo. O sea, cosas de esas. No, se han quedado callados. Porque han preferido... muchas cosas, se han quedado callados. Sí, han preferido que la pugna interna se mantenga. Eso nos pasó en 1847. Si tú lees el precioso libro que está muy cargado hacia el juarismo, pero que es un libro que tiene un sabor amargo, que se llama Apuntes para la Historia de México de los Estados Unidos, que está escrito entre ellos por Guillermo Prieto y una serie de intelectuales. Cuando estás tú leyendo el libro y te das cuenta todas las rencillas que tenían los conservadores y los liberales entre ellos y entre los dos grupos y adentro de cada uno de los grupos, te da pena. Te da pena para que te des cuenta cómo fue arrebatado el territorio mexicano por las rencillas internas. Entonces muchas veces prefirieron echarle tierra a un presidente al otro en vez de decir, ¿sabes qué? Tú estás involucrado, investíguenmelo y actúen con la ley. Claro. No estar echando grilla, que finalmente, ¿de qué sirvió? De nada. Ningún presidente ha metido a la cárcel a un individuo que realmente merezca estar en la cárcel, que ellos conocen muy bien, no a uno, sino a docenas. Pues tuvieron que juzgarlo en otro país y no en México. ¡Qué barbaridad! Entonces hemos dado lugar claro. a esa debilidad que ha estado advertida
en reiteradas ocasiones y hay toda una documentación no secreta que ha salido en los medios, en el Reforma, en el Milenio, en La Jornada, o sea, en la izquierda, en la derecha, en todos los periódicos, en el CNN, en Fox, en El País, en todos los periódicos, donde se ha evidenciado toda la falta de atención a las necesidades de México y a la relación bilateral que tiene México con los Estados Unidos y a las ventajas que debía representar esa relación. Pues así Ese es el problema. Muy interesante todo este tema, el tiempo ya se nos termina y yo pues completamente agradecida con todos nuestros seguidores, con mi invitado, claro, mi invitado muy frecuente y pues espero tenerlo de nueva cuenta aquí con sus temas tan interesantes. Él es Jorge Miguel Ramírez Pérez, politólogo y experto en geopolítica. Pues muchas gracias, mucho. Mari. Gracias, Mari. Les agradezco a todo tu equipo y pues obviamente pues cuenta conmigo en la medida de las posibilidades de lo que podamos captar para... Es información dura la que tenemos, pero no porque sea durísima, de dureza concreta, sino porque simplemente está en los medios. Así es, y lo pueden consultar las personas y lo que hacemos nosotros es estudiar y correlacionar los hechos dentro de un fenómeno. Es público y lo vemos todos. Claro. Así es. Sí. Muchas gracias.